Lo planteamos así. ¿Sabe usted cómo protegerse? ¿Cuáles son las medidas de autocuidado ante las altas temperaturas que estamos viviendo o sufriendo por de pronto, ¿no es cierto?, en este verano 2024? Y claro, usted me puede decir, sí, pero que estos últimos días aquí en la zona costa no han estado así como tan calurosos. Bueno, depende. En el sector de Curauma sí ha habido un sol, tal vez no es tan intenso como en otras jornadas, pero en el interior de la región claramente sí. El doctor George Hübner, director médico del Hospital de Niños, está con nosotros precisamente para instruirnos. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muy contento de poder participar y bueno, un tema que es sumamente importante porque con estos cambios de tiempo que estamos teniendo, de clima, calor, frío, también hay que estar muy atento para poder enfrentarlos de buena forma. Es verdad, es verdad. Enfoquémonos entonces en el calor ahora. Hay recomendaciones que uno escucha, ¿no es cierto?, entre el protector solar, el hidratarse, etcétera, pero por de pronto no es suficiente frente, pienso, a la intensidad de los rayos ultravioleta. No, sin lugar a dudas, es importante tener en cuenta que la protección solar es sumamente importante con un factor protector 50, ya eso es súper relevante. Hay que pensar que vamos a tener una exposición solar desde temprano, por ende, no solamente basta aplicarse una vez al día, sino que también la reaplicación. Eso creo que es sumamente importante porque las personas tienden a no a reaplicarse, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, si uno va a estar expuesto al sol, hay que tener otras medidas adicionales como el uso de sombrero, como el uso de gafas, ¿ya? Lo que bien decías tú, la hidratación es sumamente importante, ¿ya? Evitar, obviamente, estar... Perdón, ¿hidratación con qué? Porque a veces uno se confunde, pide una Con, con bebida. No, con agüita, con agüita. Siempre es más sano tomar agua, obviamente, natural. Ya lo importante es evitar también ciertos horarios donde los rayos ultravioletas son más intensos, generalmente entre las 12 y las 4 de la tarde, donde existe mayor intensidad. Hay que tener mucho cuidado con cosas que a veces uno piensa que son de sentido común, pero pasan, que a veces dejar expuesto a los niños o incluso a los animalitos o en autos, ya en horarios peak, con todo cerrado, sin ventilación, también puede llevarnos a una condición de deshidratación importante. Y ahí obviamente es importante poder considerar. Y también en nuestras personas mayores que obviamente tienden a tener mayores patologías, el hecho de verse afectados de una otra forma frente al calor también los puede llevar a descompensar sus patologías de base. Sí, esa es la población más vulnerable. Ahora, cuando hablamos corrientemente de mensolé, ¿por qué se produce aquel efecto y cómo podemos evitarlo? Ya hemos dicho, ya nos ha hecho algunas recomendaciones, pero ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, es importante considerar que obviamente se produce una quemadura en el paciente que puede llevar a tener también síntomas de carácter más general, como fiebre, como náuseas, vómitos, ¿ya? Y obviamente ese paciente también puede llevar a una deshidratación un poco más severa. Y obviamente de acuerdo a la exposición, el tipo de quemadura que hay que considerar, ya puede ir a ser quemaduras también de mayor intensidad. Entonces es sumamente importante que por eso tomar todas estas medidas de protección ya no solamente con el factor protector, sino que en estas medidas hablemos de físicas que nos permiten ya lo que es obviamente estar cubierto, lo que es la ropa, lo que es en este caso el sombrero, las gafas, ya aplicarse protector no solamente en el rostro, sino que en las orejas, en el cuello, en los pies, ya son elementos que son sumamente fundamentales para poder protegerse. Ahora, otro elemento importante, a veces la gente que le gusta hacer deporte, tiene que evitar, obviamente, verse expuesto a hacer actividad física, idealmente en esos horarios peak, sino que preferir los horarios extremos del día para evitar cualquier otra condición de deshidratación o de complicación producto de la actividad física. También eso es importante, porque a veces uno cree que a lo mejor porque es deportista no se va a ver expuesto, creo que es importante también que lo puedan considerar. Si uno hizo caso omiso a todas estas recomendaciones y siente, a propósito de los síntomas, ¿no es verdad?, alguna complicación, debe acudir a un centro de salud, lo primero. Y lo segundo, doctor, antes de cerrar, nos queda un minuto y medio. La tez de la piel se comporta distinto frente a la radiación ultravioleta, digo, una piel más clara, una más oscura.
No, sin lugar a duda, que sea, es importante que, bueno, en primer lugar, en base a tu consulta, si un paciente tiene sintomatología como la que mencionamos, es importante que se controle médicamente, ya porque podría estar en un estado de deshidratación y a lo mejor requiere un grado de compensación inicial. Ya hay que pensar que pacientes, por ejemplo, los diabéticos son muy frágiles para lo que es el calor, ya, y ahí y sabemos que la población va incrementando. Y obviamente el hecho de la exposición solar va a ser diferente de acuerdo a los tipos de fototipo. Un fototipo tipo uno que es una persona que es mucho más blanca, ya, y que con menos pigmentación probablemente va a tender a tomar un color mucho más enrojecido, a quedar con ese como esa quemazón como de camarón respectivo, versus a lo mejor alguien que tiene un fototipo tipo 5 que probablemente el sol no le genere tanta complejidad, pero que no significa que no tiene que protegerse. Eso es sumamente importante. Quizás probablemente no va a tener tanta complicación, pero sí tiene que protegerse de la misma manera que todas las otras personas. Bien, ojalá que después de esto atendamos a las recomendaciones y no nos genere, porque el sol puede ser un buen amigo, pero también muy peligroso para nuestra salud. Y enfermedades como el cáncer, por cierto, pueden ser una de las consecuencias que nos afecten. Doctor, gracias por habernos acompañado hoy día. No, gracias a ti, Carlos, que tengan buena semana.